Nos toca ahora analizar la actualidad, como siempre con la opinión de nuestros picoteros, que hoy se sientan a esta mesa en la que vamos a debatir los asuntos más importantes que nos deja la jornada. Entre ellos están con nosotros Daniel Serrano. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues bien. Es verdad, algún día hay que poner los de récord detrás, porque claro, cuando llegamos el rato antes, nos tiramos debatiendo un buen rato. Sí, antes. La previa. La previa, y las previas muchas veces son temas casi que más interesantes que el posterior. Ahí se lo quedamos a los que nos escuchan. La previa y el postpartido. Después también. Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, estupendamente, superando un resfriado que me agarró bien de arriba abajo. Hay que tener cuidado con las temperaturas. Vamos avanzando poquito a poco, y respecto a lo que comenta Daniel, pues es muy importante los análisis antes del comienzo de este debate, más importante que lo que hablamos, si se tiene en cuenta todo el... Es lo que pasa cuando vemos... escucha, dice, más callada del mundo callado, puede ser que por detrás, dice, cualquier día nos ponen las tomas falsas después. Vamos a empezar a recopilar las tomas falsas porque hay muchas. Por cierto, ya lo hemos dicho antes en la editorial, también en nuestro informativo, pero creo que hay que, de justicia, darle la enhorabuena a Carolina Fernández La Chispa, como miembro integrante vocalista del grupo Las Migas, que esta madrugada ha obtenido el premio al mejor álbum de flamenco en los Latin Grammys, que se han celebrado en Estados Unidos. Así que una maravilla que una emeritense esté en la cúspide de estos premios, que es lo más importante en el mundo de la música que existe, y que han obtenido... Es un grupo muy variopinto, de varias comunidades autónomas, Cataluña, en fin, pero la vocalista, como decimos, es Carolina Fernández La Chispa, esta emeritense que lleva ya muchos años en el mundo de la música. Justamente cuando empezábamos en esta casa a caminar, hace algo más de 8 o 9 años, pues teníamos un programa que se llamaba Jaleo Extremeño, y se lo dedicamos a ella. Estaba, bueno, pues iba a decir que recién aterrizada en el mundillo, pero ya apuntaba maneras, y aquí se certifica con este premio Latin Grammy que ha recibido con su formación, con su grupo del que pertenece, y que es una maravilla escucharlo, el que recomendamos. Por cierto, que estarán aquí para ser las pregoneras del Carnaval Romano en la Plaza de España, y después ofrecerán un concierto gratuito en ese espacio. Así que nuestra más sincera enhorabuena a esta emeritense, que desde hoy es un poco más universal. Tiene un vozarrón, la verdad. Sí. Yo la escuché hace unos años y sin saber que era de Mérida. Curiosamente pensaba que era de Almendralejo. Porque verdad, tenía un grupillo con gente de Almendralejo y pensaba que era de allí. Luego ya pues, verdad, la he visto en algún que otro vídeo y tiene un vozarrón. Así es. Y felicitaciones también para ella. Vamos a comenzar hablando pues de la tournée que va a realizar el alcalde de Mérida durante esta semana. Ha sido presentado hoy en rueda de prensa. Concretamente el lunes va a recibir en Madrid, en nombre del Ayuntamiento de Mérida, el premio Greenwich de Coleg por bueno, pues lo que supone todo el tema de reciclaje de aparatos electrónicos, una campaña en la que el Ayuntamiento lleva inmersa ya varios años, y ha sido reconocido con este premio. El martes viajará a Roma para ser recibido junto al arzobispo de la diócesis de Mérida y Badajoz y el presidente de la Junta de Cofradías y de la Asociación de la Mártir Santa Eulalia. Ser recibido en audiencia privada por el Papa Francisco, a quien entregarán una réplica del hornito de Santa Eulalia como agradecimiento por la declaración del año jubilar de Santa Eulalia, que comienza, recordemos, el 10 de noviembre de 2023. Más tarde se entrevistará, va a presentarse un libro que está patrocinado por el Ayuntamiento y que está realizado y dirigido en esta ocasión por la directora del Museo Nacional de Arte Romano, Trinidad Nogales, con un equipo de expertos del museo sobre las ciudades de Roma, ¿no? Y va a tener también un encuentro, una entrevista en el Ayuntamiento de Roma con el alcalde de esa ciudad para iniciar el protocolo de hermanamiento entre estas dos ciudades, Roma y Mérida. Ya el jueves de madrugada marchará a Bruselas, donde va a participar en la conferencia del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, donde la ciudad de Mérida está o es finalista del premio Ciudad Europea Accesible. Así que una
buena tournée que va a tener esta semana el alcalde. Yo creo que lo del hermanamiento con Roma es un acierto y esperemos que al final frague. Se va a iniciar ya el protocolo, esperemos que al final frague. Yo creo que no puede ser de otra manera, ya que hay muchas similitudes. Dani, llama tú que estás en el movimiento recreacionista. Hablando precisamente, eso es lo que me ha venido a la cabeza, ¿no? En contacto recientemente, pues bueno, pues tenemos a través de cada evento que realizamos y después de lo de Mérida Lúdica y bueno, lo que hacemos fuera de Mérida, es verdad, bueno, porque siempre empieza a contactar contigo gente y de hecho, bueno, en el Mérida Lúdica pasado vino un grupito también de Italia, de Roma, de recreacionistas. Y se sorprendieron desde lo bien que nosotros mimamos nuestro patrimonio, ¿no? Sobre todo hablan mucho del circo, ¿no? El circo romano de allí, bueno, pues es un plano, digamos, un parque, y aquí pues la conversación, la conservación que tiene, ¿no? Y el enfoque que se le da y la importancia que le damos al patrimonio. Es más, incluyendo, por ejemplo, la copia, la réplica de la loba, que aquí, bueno, pues le tenemos un sitio emblemático, la entrada, digamos, al centro de la ciudad, la entrada del puente romano, donde está la rotonda de la loba, y sin embargo, allí está detrás del ayuntamiento, en Roma. Bueno, pues detrás un monumento dentro de todas las esculturas que hay, digamos, menos cuando fue precisamente el símbolo del nacimiento de Roma, ¿no? Por Rómulo y Remo. Y creo que a ellos les ha gustado mucho ese tipo de, bueno, como Mérida se está moviendo a nivel ciudadano y a nivel político para este tipo de cosas, y lógicamente pues no se pueden quedar atrás. O sea, el Teatro Romano de Mérida es la envidia del teatro de Machelo de allí de Roma. O sea, la envidia es el de Mérida. Es cuando, digamos, es secundario, ¿no? La capital era lo que tenía. Entonces, no solamente Roma se queda en el Coliseo y la época renacentista, ¿no? El arte renacentista, que es donde está lleno Roma, sino también pues esos inicios y ese hermanamiento, pues creo que va a beneficiar a ambas ciudades, es importante. Y bueno, y encima agradecer, como el alcalde nuestro no tiene Falcon, por lo menos gastará menos. Juan. Sí, bueno, yo creo que es una visita interesante, ¿no? Estoy convencido de que vayan turistas. O sea que... la visita tanto de cara a la proyección de Mérida, en dar a conocer Mérida, situar Mérida en el plano internacional, pues es importante todas las actividades que va a realizar, tanto la visita al Papa, el hermanamiento con la ciudad de Roma, y bueno, y después el premio que le van a dar o que se quiere dar a la ciudad de Mérida por el asunto de ciudad europea accesible, lo cual quiere decir que debiera ser un estímulo, debe ser un estímulo para que se siga trabajando y mejorar pues todo lo que se plantea, ¿no? Mejorar el acceso de las personas a la vivienda, un transporte público gratuito, en fin, trabajar por los sectores sociales más necesitados, ¿no? Y todo esto no solamente realzar el nivel turístico, elevarlo de Mérida, sino también que sirva de estímulo para seguir trabajando por la mejora de la accesibilidad en términos generales a los sectores sociales más desfavorecidos, que parece ser que es donde somos finalistas para la obtención del premio de ciudad europea accesible, ¿no? Yo creo que todo esto puede tener un impacto positivo en el realce de la ciudad de Mérida, ¿no? Dentro del premio de reciclaje, el que recogen ahora es el del reciclaje, el de Colec. Sí. Yo lanzaría una propuesta, si nos escuchan y nos ven, que permanentemente, aparte del tema de cartón, que por lo menos en un par de puntos de la ciudad se pusiera un contenedor exclusivo para este tipo de cosas, porque claro, la campaña queda bien y es verdad que ha funcionado muy bien, pero ¿cuántas veces, cuántos días no se tiran ordenadores viejos? Para cantidad de aparatos electrónicos que se tiran directamente a la basura porque no hay un punto fijo. Cuando es la campaña, pues no dudamos, ¿no? Bueno, pero claro, la campaña acaba, ¿de dónde estaba el punto? No, ya no se puede recoger.
Y creo que se puede ir más allá, ¿no? Y tener pues, un par de... No nos podemos imaginar lo que contamina los aparatos electrónicos cuando está. Sobre todo las baterías. Y no estaría de más, y encima como que se pueden reciclar, que el tema del litio, estando como en falta como está, pues vital poder reciclar este tipo de elementos, ¿no? Y quedarlo pues en plantearle porque se pusieran dos contenedores por 2 puntos simplemente en la ciudad, fijos, para el reciclaje de aparatos electrónicos. Y bueno, pues con alguna compañía con la que suelen hablar, pues quedar con ellos para la recogida puntual, 1 vez al año, 2 veces al año. Estoy convencido de que incluso Fomento, las concesionarias, pues ayudarían a ellos, igual que están puestos los de ropa. Sí, sí, pero en 2 puntos, no hace falta que se pongan en todas las calles de Mérida, ni el punto limpio, que al final, sabemos que los puntos limpios al final separan los residuos sólidos del otro, pero no lo que es el tema electrónico. Me refiero para recoger un punto limpio, para recoger residuos electrónicos, lo que estás comentando. 2 o 3 contenedores que grandes, se pintan de un color verde, por ejemplo, o un color, lo que sea, distinto, para que en sitios de la ciudad que sean accesibles, que pueda llevar en el coche. Yo tengo la tele aquí, mira, un ordenador viejo, ¿dónde lo tira? Bueno, pues que se acostumbre la gente a llevarlo con un par de puntos ya es suficiente. Desgraciadamente, bueno, gracias a Dios no se tira tantísima a diario, pero es importante y creo que... pero es interesante, sí, es interesante porque normalmente la gente, hombre, los grandes electrodomésticos sí se llevan al punto limpio, ¿no? Pero los pequeños, la gente no suele ir al punto limpio, ¿no? Y mucho menos para temas de teléfonos, etcétera, ¿no? Y sería interesante, efectivamente, el habilitar un contenedor para este tipo de productos. Allí en Villafranca mucha gente lo lleva a una empresa que hay, La Hormiga Verde, que se dedica al reciclaje de todos los elementos, todos los aparatos electrónicos de estas características y tal. Y hay gente, vamos, que tiene la costumbre ya de llevarlo directamente allí a la empresa que está en el polígono, en La Hormiga Verde, y está teniendo un éxito bastante grande. Muy bien, muy bien. Sí, pues el reciclaje de componentes, incluso oro, que sacan, muchas partes de las placas bases de los componentes electrónicos llevan oro. Y otros componentes que nos sorprenderían, ¿no? Es uno de los mejores, si no el mejor conductor. Conductor que hay. Los cables HDMI de las teles, estos simples que vemos ahí, llevan oro. El que no falla lleva oro. Porque los hay que fallan también, que bueno, se utilizan componentes secundarios. Pero este tipo de reciclaje funciona y el planeta está como está. Entonces, bueno, pues yo pienso que más que todo ese protocolo y todos esos rollos que están montando, tirándose piedras unos a otros, pues se puede partir desde abajo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le costaría al ayuntamiento? Oye, que hay empresas interesadas en aprovechar y realizar ese reciclaje. Pues ideal, un concurso público y encima pues saca beneficios del ayuntamiento, saca un beneficio para la ciudad doble. Pues excepcional, adelante. Pero creo que en el punto donde estamos no estaría de más. Tenemos sitio, tenemos la capacidad. ¿Y por qué no 2 contenedores fijos, grandes, que pueda llevar? ¿Dónde tiro la tele? ¿Dónde llevo? Sí. Que no lo lleva la gente al punto limpio. Desgraciadamente lo vemos muchas veces al lado de los contenedores, cuando pasamos por muchos barrios, que hayan tirado el electrodoméstico de turno, la plancha. ¿Cuántas planchas, el microondas y todo se tira también directamente? Puede ser, que no digo que no, pero que también puede ser porque la empresa de la contrata que tiene de limpieza, un día a la semana recoge, si tú avisas, te recoge esos electrodomésticos. Porque, por ejemplo, los grandes, una neverita pequeña, un televisor, si no te cabe en el coche, pues lo puedes poner, lo conciertas y te lo recogen. Nadie llama para que vengan a recoger la plancha. No, evidentemente. No, la plancha no, estoy hablando de tamaño. Sí, los grandes. Pero bueno, una cuestión de para que se centralice todos esos electrodomésticos pequeñitos. ¿Cuántos móviles? Sí, se ha hecho la campaña y han llevado los móviles allí. Sí, pero ¿cuántos no hemos tirado móviles directamente a la bolsa basura? Sí. ¿Esto qué es sólido o...? No, sí, no menos orgánico. No orgánico o la basura. Sí. Bueno, vamos a otro asunto porque según un informe de ADECO ha aumentado un 34% en 6 meses la violencia machista en nuestro país. Este estudio, este análisis que hace esta fundación es interesante por cuanto detalla además la dificultad que tienen las mujeres víctimas de violencia de género para encontrar trabajo. ADECO es una fundación laboral.
una empresa de una ETT que se dedica a encontrar trabajo, a manejar recursos humanos, por decirlo de alguna manera, y el informe va en esa dirección, sobre la dificultad que tienen las mujeres víctimas de violencia machista para encontrar trabajo, porque hay como una especie bueno, pues de barrera en el empresariado, porque cree que no van a rendir lo mismo que cualquier otra persona. Y esto evidentemente no es así. Juan. Bueno, el problema el que se centra el estudio es el empleo, y en base al empleo pues va deduciendo una serie de cuestiones. Efectivamente, el problema del empleo afecta a las personas que han sufrido violencia machista. Es un problema general en la sociedad y más en el caso concreto de una sociedad como la extremeña, ¿no? Y en este caso lo que no veo es las propuestas o resoluciones que de alguna manera combatan este problema del empleo en las personas que sufren de manera específica, ¿no? El problema del empleo que se afronte de manera específica en el caso de las personas que han sufrido o que sufren violencia de género, ¿no? En cuanto a los datos que aporta y a los efectos que se derivan de haber sufrido violencia de género, pues sí, más o menos son conclusiones que se obtienen de la encuesta, pero que de alguna manera la Fundación ADECO también debería de hacer unos planteamientos generales, puesto que en el fondo el problema se resolverían con acciones, o al menos se intentarían o se deberían intentar resolver con acciones de carácter institucional, ¿no? Creo yo, ¿no? No sé, Dani. ¿qué opina Dani? Te lo voy a resumir en un titular y después te lo desarrollo. La culpa es del reggaetón. Te lo llevo diciendo hace un montón de tiempo. Lamentablemente estos datos, si indagamos un poco más, hay muchísima gente joven, cuyas letras de moda es que te doy, ven que te doy, dame, ¿sabes? Y eso no se le ha puesto freno, se censuran otras cosas absurdas. Tenemos empresas de censura en las redes sociales para que no nos metamos con los políticos, con el gobierno. O sea, que te bloquean una cuenta de Twitter. Ahí me han bloqueado unas cuantas. Te bloquean una cuenta de Twitter por desahogarte, porque no te gusta lo que está haciendo el presidente del gobierno, o el ministro de turno, o el alcalde que esté, o un diputado, un cargo público. Y te censuran por eso. Y sin embargo se consiente este otro tipo de cosas, ¿no? Se consiente que se le enseñe y se incentive a la gente joven al dame, que me gusta que me dé. Como dicen, letras, o hay otras que son maravillosas, estupendas, y tenemos a nuestra Rosalía y demás, pero es grave. Luego, por otra parte, ese es el mayor problema de que ese sea machismo, porque la cultura que se les está enfocando a esos jóvenes, la cultura que se les está enseñando a esos jóvenes, es una cultura, eso sí digo, es una cultura machista. Nada más que hay que escuchar las letras, ¿sabes? Nada más. Yo recuerdo en los 80 el problema que había de la droga, que había la heroína, que estaba en moda de droga, y los cantantes hacían todos canciones sobre la heroína, y parece que bueno que era más guay era por consumir aquello, ¿no? La música ha ido parejo. La música en este caso, teniendo artistazos como tenemos Camilo, Rosalía, artistazos estoy hablando dentro del sector del reggaetón, que es lo que más de moda está, y lo que realmente más problemas hay. O sea, yo he escuchado letras y bailar a niñas de 8 años, sabérselas de memoria, que me han entrado ganas de llorar. Y digo, ¿cómo es posible que esté pidiendo una niña de 8 años que la peguen? Que la peguen. ¿Cómo lo estás pidiendo eso y por qué no se pone freno a eso? No se puede censurar a los cantantes, no se puede censurar eso. O sea, permitimos eso y ahora la culpa es de los políticos. Y luego, por otra parte, en el resto, hablando del resto de la violencia,
Pues en el resto de la violencia, por eso digo que en esta parte hay una parte que sí es violencia machista, porque es que lo dice, o sea, claramente, o sea, les estamos enseñando a la gente joven a que actúen de una manera, a ese machismo se le está enfocando. Y luego, por otra parte, en el resto de edades, el resto de ese porcentaje de lo que hay violencia de todo tipo, machista, feminista, de todo tipo. La violencia es violencia y malo está, ya veis, condenar malo tanto a uno como a otro. El que la hace la tiene que pagar y es más, peor. Yo condenaría, ampliaría, no reduciría las condenas como ahora, ampliaría mucho más las condenas por violación y por agresión. Ahora vamos de parte de quien venga, al igual que las denuncias falsas. Ahora vamos a hablar de ello precisamente porque sobre la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí, está generando una controversia extraordinaria desde que emanó desde el Ministerio de Igualdad. Precisamente ayer la consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura ha afirmado que la Junta apoya revisar esta ley porque está produciendo la reducción de las penas de delitos de violación y de agresión contra mujeres. Tanto es así que, por ejemplo, uno de los miembros de la manada ya se ha acogido a la revisión de las penas y se va a beneficiar. Ya hay 5 personas desde la entrada de esta ley en agosto, a final de agosto. Ya hay 5 violadores que están en la calle antes de tiempo. Sí, además hay una cosa clara, porque esto ha sido una cabezonada de la ministra Irene Montero, creo que es como se llama, una cabezonada de sacar adelante esto a la fuerza, porque ya un montón de expertas, mujeres feministas, el Consejo General de la Abogacía incluso, y abogados y asociaciones asociaciones de jueces también avisaron de que la ley está mal hecha, de que la ley estaba mal hecha. Y lógicamente al aprobarse definitivamente esta ley, los jueces aplican la ley y está permitiendo, de acuerdo a lo que es la legalidad, de acuerdo a lo que al marco jurídico, la ley, a lo que marca la ley, está permitiendo la reducción de penas a violadores y está poniendo en la calle y va a seguir poniendo a gente que han violado y que están metidos en las cárceles. Y lógicamente la primera medida que debiera hacer la ministra, lo primero que se debiera hacer es revisar nuevamente la ley en el Parlamento y modificarla y corregirla y hacer caso a los expertos y a la gente que conoce y que sabe de esa materia jurídica, y no el encabezonamiento, la obsesión por sacarla adelante y llevarla a la práctica, porque hay otras leyes más importantes que no se tiene tanta obsesión por ponerlas en marcha, como por ejemplo la ley de la vivienda, la ley de la seguridad ciudadana, o más conocida como la ley Mordaza, la ley de la reforma laboral que se hizo ahí deprisa y corriendo, pero manteniendo lo que había ya anteriormente. En fin, que es una ley que está mal hecha y que lógicamente deben modificarla en el Parlamento, porque si no está dando lugar a lo que está pasando. Esta mañana he escuchado a un magistrado decir que aproximadamente hay unos 4.200 presos por delito de violencia sexual en las cárceles en España y algo más de 500 se pueden beneficiar de las reducciones de penas con esta ley. O sea que estamos hablando de un problema muy importante el que se ha generado con la misma. Para que la gente lo entienda un poquito hablando en términos de calle, de tú a tú, porque claro, dice, sí, suena raro, ¿no? Cuando dice la gente, hombre, una ley del solo sí o sí, donde precisamente lo que se nos ha vendido es que esa ley va a ser pues más dura contra... Y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Aquí en Mérida ha pasado algo parecido. Debatimos un tema hace 2 o 3 semanas, cuando una moción que no se había leído nadie, nada más que 2 mociones estas que pasan por pleno, que no se las lee nadie. El problema que tiene cuando nosotros de pequeños nos dicen lo que quieren nuestros padres y lo que queremos nosotros para nuestros hijos es que estudien. Lógicamente no queremos que el dependiente de la gasolinera, ¿sabes?, nos opere de corazón. No sabe. O sea, por mucha muy buena voluntad que tenga,
no sabe. Es lo mismo que le pasa a esta señora, porque como no nos dejan decir inútil a los ministros, están protegidos, pues entonces vamos a dejarlo en que no sabe. ¿Sabes? También la ley nos permite emitir juicios de valor, ¿no? Entonces vamos a cambiar la inutilidad absoluta por el no sabe. Tiene equipos de asesores, tiene equipos de letrados. Cuando te dicen, pasan, oye, la revisión de las penas, pero si es que las penas ahora son de 8, y has metido un texto nuevo, y como la última ley es la que prevalece, donde estás reduciendo, vas a crear un precedente brutal. ¿Qué problema hay? Que prevalece mejor pagar de asesores a los amiguini, a los colegas, en lugar de afianzarse realmente de profesionales, que es lo que queremos los españoles, que tengamos profesionales, independientemente de la ideología. Uno criticaremos una cosa, criticaremos otra, pero independientemente de la ideología, los profesionales son los que tienen que realizar este tipo de cosas. O sea, no se puede dejar en manos de alguien que no tiene absolutamente ni idea, o sea, y que se empeñe en que sí, como la ley la he hecho yo, solo sí es sí, y lo que yo digo es lo que manda. Y ahora vamos a dejar en la calle, o sea, le está ocurriendo todo lo contrario a lo que vendía, y en lugar de decir, pues vamos a rectificar, coge y se pone algo asombroso en este país, critican a los jueces. No, los jueces no son responsables. Absolutamente, claro que no. Ellos aplican... El juez aplica la ley que hay. Es más, incluso en contra de lo que piensen, si lo que dice la ley, tienen que regirse y acatar la ley. Porque jueces hay de todas las ideologías, pero tienen que acatar la ley. Ese poder, el poder legislativo, tiene que mantenerse, y ese es literal, prácticamente literal. O sea, ¿cómo van a tener...? Ahora le dice... O sea, estoy leyendo... Lo que tú me has dicho, señorita ministra, querida llamada ministra, leo tu frase, pero tu ley, pero no. En vez de decirme equivocado, no, la culpa es tuya, machista. Hombre, pero esta señora, o sea, no puede estar ni un segundo más, no podemos tener tantos inútiles en el cargo, que encima, primero, se gastan nuestro dinero, nos enfrentan a unos con otros, ¿sabes? Y están quedando a vista de todo el mundo que tenemos un gobierno, ¿sabes? Tenemos inútiles en el gobierno, es que queda feo hasta para España. O sea, queda mal, o sea, la imagen que estamos dando de España teniendo... Es el enfrentamiento que se ha producido entre los poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, ¿no? Y estamos viendo ante un comunicado del Consejo General del Poder Judicial que evidentemente no tolera lo que se ha dicho, lo que se ha vertido sobre los jueces, ¿no? O sea, generar un conflicto entre poderes es sumamente grave. O sea, tú lo puedes hacer a nivel político. Ha hecho una cosa buena. Ha puesto de acuerdo a todos los jueces. Cuando tú tienes una responsabilidad de gobierno no puedes generar un conflicto. Cuando tú tienes una responsabilidad de gobierno no puedes generar un conflicto entre los poderes del Estado. Era pasado, yo recuerdo en mi época de pones en peligro la democracia. No es ninguna tontería, ¿eh? Tanto como eso no, porque tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo como el Poder Judicial si tú pones en duda a los jueces y a todos los tachas de lo mismo, y dudas de su capacidad, estás poniendo en la democracia en peligro, la de uno de los poderes, de las tres patas del Estado. El Poder Judicial hoy por hoy es muchísimo más poderoso y más potente en este país que el poder de una ministra o de algún miembro del gobierno. Sí, pero al fin y al cabo, el gobierno es el que hace la ley y el gobierno es el que propone los indultos. Sí, pero el gobierno hace la ley después de haber recibido la información, la presión y todo lo demás de esos poderes que están por detrás, que a veces no se sabe quiénes son, pero que tienen mucha fuerza. O sea que no es la cosa tan, tan clara. No soy de tanto de todas maneras hay un asunto claro, que la ley está mal hecha y que no se puede ser obstinado en mantener eso a la puñetera fuerza, que tendrá que llevarlo al Parlamento a que se modifique, a que se corrija y todo lo demás, porque si no el caos que está originando pues es tremendo. Y más una persona representante de un partido político que venían con la propuesta de modificar la ley de Mordaza, la ley de la reforma laboral, la ley de la vivienda
con el derecho al acceso a la vivienda de todos los sectores sociales, lo cual quiere decir, lo cual se ha traducido en una realidad que es todo, que no va a ningún lado, que esto es mentira. O sea, que pero lo que estamos viendo. ha pasado en ambos partidos y todo. Voy a comentar, mira, cuando la reforma laboral, la reforma laboral malísima, entra el nuevo gobierno, y dice, no, vamos a cambiarla, es que hay que cambiarla, pero dice, ¿y qué cambia? Si están de acuerdo, se surgieron muchos acuerdos, que la había que cambiarla, ¿por qué? Porque la había hecho el PP, vale. Ahora en este caso, todo el mundo critica cuando está el hecho, pero nadie, es que lleva un procedimiento todas las leyes. Las leyes, aparte del decreto ley, llevan un procedimiento en el que se pueden hacer impugnaciones y alegaciones. ¿Hay algún queridísimo partido político en el Congreso de los Diputados o en el Senado que haya presentado una bendita enmienda a ese texto? ¿Me permites un paréntesis? Venga, muy rápido, que nos vamos. Qatar se aprobó hace 12 años que el Mundial se jugaría en Qatar, y nadie dijo absolutamente nada. Y ahora mucha gente que si se está rasgando las vestiduras, que si Qatar cual, que si boicot a Qatar, pero coño, hace 12 años que se aprobó eso y nadie dijo nada, sí. Al contrario. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su opinión y su aportación. Juan, cuídate este fin de semana. Dani, lo mismo, que pases un buen fin de semana. Por cierto, las temperaturas bajan un pelín, las mínimas, vamos a tener 6 grados en el Valle del Guadiana, en Tierra de Barros, así que de noche y madrugada va a hacer frío. Digo, para los que acostumbren a tomar vasos largos con hielo. Bueno, yo sé, más ahora me acostumbro al ancho copa balón, ¿no? Nos vamos, señores. Agradeceros como siempre su atención. Regresamos el lunes a una nueva edición de La Picota. Recuerden que nos pueden ver como siempre y seguir a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y en nuestro canal de Twitch, donde pueden ver la emisión en directo, a través de nuestra página web también, en televisionextremeñadirecto.com, e informarse de lo que ocurre. Le citamos para el próximo lunes. Buenas noches y sean muy, muy, muy felices.